Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al caso número 16. El día de hoy vamos a ver un MOLEP. Yo soy el doctor Francisco Gómez. Este es un paciente con una próstata de 50 gramos con un lóbulo medio, como lo podemos ahí observar, que es el que nos está causando la obstrucción. Vamos a localizar dónde están los meatos. Podemos ver una vejiga que tiene bastantes estrías y vamos a iniciar nuestra enucleación. Vamos a empezar con la disección lateral. La verdad es que hemos modificado con respecto a los videos que van a ver en los videos, si ya habían tenido oportunidad de verlos. Hicimos algunas modificaciones ahora que fuimos a visitar al doctor Gómez Sancha, que aprovecho para mandarle un saludo. Y ahora básicamente liberamos el esfínter de la misma manera en la que lo hacemos, pero ahora en vez de hacer una enucleación 360 como podamos ver en los videos anteriores, ahora lo que estamos modificando es que una vez que tenemos liberado el esfínter, vamos a hacer todo el piso. Entonces aquí vemos dónde se forma nuestra V y vamos a ir hacia la parte de arriba, ¿sí? Vamos a hacer solamente la liberación de la mucosa y esto es bien importante, sobre todo esa liberación que se hace a nivel de las 12, debido a que en esas fibras son más rígidas y en ocasiones podemos empezar a hacer la disección lateral pensando que nos está dando espacio y siempre nos queda fijo de esa parte de ahí. Entonces vamos a continuar aquí con esa liberación del esfínter y vamos a poderlo avanzar un poquito hacia nuestro lado contralateral, lado izquierdo de la pantalla, para proceder a liberar un poco lo que vendría siendo el espacio lateral. Aquí podemos ver, vamos a ir un poquito más lento en esta enucleación porque es la primera vez que utilizamos la energía de láser de 120. Entonces, ¿qué tanto avanzamos? La verdad es que lo avanzamos hasta el nivel de lo que vendría siendo el verum montanum. Nosotros cortamos el verum montanum hasta que ya tenemos totalmente liberado nuestro esfínter. Entonces, también es importante el hecho de no avanzarlo mucho, porque si no, puedes llegar a elongar la mucosa del otro lado. Ahí ya vamos a dar la vuelta y vamos a localizar, ahí podemos ver los orificios que comentamos que muchas de las veces están, que puede ser nuestra guía, nuestra referencia de dónde iniciar el corte. La verdad es que particularmente vamos a ir viendo en este tipo de energía cómo se genera un poco más de espacio, y la verdad es que siempre cuando iniciamos una enucleación en esta parte la mucosa nos da algo de sangrado. En las próstatas pequeñas como este es un poco más difícil saber hasta dónde delimitar la parte lateral, porque estas próstatas no tienen en ocasiones un buen plano. Entonces aquí vamos a localizar la línea y las vamos a juntar la línea que previamente ya habíamos hecho del lado contralateral. Entonces aquí lo único que necesitamos hacer es subir esa línea hacia la mucosa, y es por eso que les decía que es muy importante no avanzar mucho, porque si no esta línea se va a elongar y luego va a quedar como si fuera un puente mucoso, que era como se describen algunas otras técnicas de enucleación, pero ahí ya el esfínter está jalado, ¿no? Entonces lo mismo, iniciamos nuestra disección de la parte lateral para estar ya bien seguros de que nuestro esfínter ya no lo vamos a estar manipulando y que tengamos mejores tasas de continencia. Entonces aquí, como podemos ver, uno de los pasos donde principalmente me gusta enfocarme es en esta parte de lo de las 12. Tiene que quedar perfectamente liberado, porque en ocasiones nos da esa impresión como si ya hubiéramos avanzado por los laterales, pero sí tenemos que estar bien seguros de que ahí a nivel de las 12 está totalmente liberado. ¿Cómo podemos saberlo? Podemos ponernos ahí, hacer unos pasitos hacia atrás y ver que realmente ya tengamos liberado todo nuestro espacio. Entonces, una vez que tenemos ya liberado prácticamente nuestro esfínter, ahí vamos a hacernos un poco para atrás para ver el tema de cómo va la liberación. Y vamos a iniciar en un momento a hacer el corte de lo del verum. Vamos a hacer un poquito más de espacio para estar seguros de que tengamos una total liberación y que podamos ir de lado a lado, ¿sí? Que podamos navegar prácticamente. Si vemos un vaso, es importante detenernos,
y hacer la coagulación. La verdad es que en ocasiones estás más preocupado por terminar rápido, pero poniendo especial atención en estos vasos y cauterizándolos o haciendo hemostasia de manera prematura, nos ayuda a ahorrarnos mucho tiempo con la hemostasia final. Entonces, ese sería un consejo. La verdad es que ir un poco más despacio para ir más rápido. Aquí como podemos ver cómo se ve perfectamente ya totalmente liberado lo que vendría siendo la parte del esfínter, la hemostasia de este láser. La verdad es que ha sido muy, muy, muy buena. Es en ocasiones, no siempre es posible tener esta imagen. Y vamos a ver aquí esta imagen que nos queda esa como esa pequeña cresta ya está liberada. Sin embargo, al final del video vamos a ver cómo remodelarla. Es importante remodelarla para que no vaya a crear algún efecto de válvula ahí en el paciente como tema obstructivo. Aquí en el video ahí hicimos una pequeña pausa y van a cambiar el pulso del láser. Ahí estábamos con el pulso del mouse prendido y entonces lo vamos a apagar para ir viendo la diferencia de las modalidades de pulsos que tiene este láser, porque se puede tener activa o no se puede tener activa la modalidad. Es bien importante saber que solamente con la fibra de un solo uso es con la que se puede dar el efecto Moses, o sea, nada más una vez funciona la fibra con este efecto. Entonces, aquí como podemos observar el espacio o la disección que se genera, si es una disección menor. Entonces, esto es lo que les decía que cambiamos con respecto a los videos pasados que habíamos visto, sí, o que habíamos editado. Antes no hacíamos todo el piso, pero ahora estando allá con el doctor nos comentaba que realmente cuando tú haces todo el piso de manera inicial, la próstata es mucho más fácil de realizar una enucleación y también como que se libera y entonces te permite moverte alrededor de ella también con muchísimo más facilidad. Es un punto importante en esta parte del piso. Si vieron que hicimos ahí una pequeña pausa, hicimos un cambio de cirujano. eh, Debido a que también mi socio quería probar cómo funcionaba este láser. Entonces, eso es un punto bien importante a tratar. Ya habíamos por ahí descrito un video en el que podemos los 10 pasos por los que se debe de empezar a hacer una nucleación. Porque de repente cuando nos queremos empezar en la nucleación, queremos iniciar con la liberación del esfínter haciendo a un lado, pero creo que no es la mejor manera de estarnos enseñando. Y a lo que voy con el comentario de este cambio de cirujanos es que más adelante van a ver cómo la parte del piso, como ya cambia la manera en la que él lleva la línea y tu mente la va registrando. La verdad es que el piso, tuve que hacerle al final alguna, remodelación y por otra línea, porque eso es un punto importante. O sea, perdemos tiempo cuando empieza un cirujano y luego lo cambiamos. Entonces, aquí nos vamos al Veron para ver qué tanto ya hemos avanzado en el tema del piso. Sí, entonces aquí vamos a avanzar al piso de repente se nota hacia dónde cambian las fibras y ya podemos verlas más delgadas para saber que llegamos a la vejiga. Si en ocasiones no podemos hacer esta diferencia, bueno, pues avanza lo más que se pueda y ya después podemos delimitar si tenemos que ir más hacia adelante. Sobre todo en los primeros casos siempre es bueno ir con ser lo más precavido que se pueda. Entonces, realmente si lo podemos comparar con el láser de 100, podemos ver que el espacio que se genera al momento de estar haciendo la nucleación es un espacio más grande. Esta es la segunda parte después que iniciamos la nucleación. También nos ha sido más fácil para el tema de nosotros que tenemos fellows, el hecho de estar enseñando cómo ir uniendo las líneas. La verdad es que el concepto ya ahora es hacer líneas grandes y estarlas siguiendo. Entonces, el siguiente paso sería hacer todo lo que diga derecha e izquierda, va a ser con respecto a la pantalla. Entonces, es hacer el lado derecho de la pantalla
y el techo. Entonces, esto básicamente nos va a permitir que ya la próstata esté casi liberada en su totalidad y nos va a permitir también que no estemos haciendo, al momento de hacer el piso, como la próstata está más libre, nos evita ese movimiento de estar basculando tanto el equipo. ¿Por qué es importante el tratar de no bascularse tanto? Debido a que cuando tú estás haciendo ese movimiento hacia abajo o lo estás basculando, entonces, lo que llega a pasar es que eso mismo provoca una elongación del esfínter y entonces el paciente puede tardar en recuperar su continencia. O sea, el esfínter tiene una lesión por una elongación mecánica que sufrió ahí. Entonces, si se fijan, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir uniendo prácticamente la línea del lado derecho y buscando nuestra referencia, lo que hicimos del piso. Vamos a ir subiendo y dimos un pasito pequeño para atrás, son pasitos pequeños para atrás que se dan, y esto es para ir siguiendo la misma línea. Sí, recuerden que la próstata va dando vueltas y entonces eso nos va a generar que nosotros tengamos que ir dibujando por dónde vamos a ir, sobre todo en estas próstatas que son pequeñas y que realmente no tienen un plano bonito por el dónde ir, ¿no? Entonces, básicamente le tenemos que ir dando nosotros la forma. Es por eso importante de seguir nuestras líneas. Entonces, hay que tratar de que el que empiece la enucleación la termine, o si van a ir haciendo como paso a paso en espejo, saber cuál es el punto donde se quedaron. Entonces, por ejemplo, aquí era lo que les decía, la referencia del piso. Se fijan, aquí vamos a ir uniendo prácticamente el piso con nuestra parte lateral derecha, y eso nos va a ir ayudando, y ha sido muy notorio de cómo cuando hacemos el piso primero nos queda muy libre ese pilar del lado derecho y que siempre están. Entonces eso nos va a permitir que no estemos peleando con nuestro equipo, porque esa es una de las zonas en las que podía llegar a existir alguna perforación cuando enucleamos de la otra manera. Entonces, aquí lo mismo, vamos a irle dando esa forma, ir dando nuestros pequeños pasos hacia atrás para irnos poder localizar de que realmente vamos por la misma línea y no vamos haciendo una línea más profunda o una línea anterior. Es importante hacer el énfasis eso de que los cortes y las líneas, si se fijan, son largas, tratando de conectar uno a otro, a diferencia de la técnica que es de dos lóbulos. La técnica de dos lóbulos sí son cortes más pequeños en los que puedes no avanzar tanto, pero en la técnica en bloque sí tienen que ser líneas largas. ¿Por qué? Porque aquí como vamos haciendo una nucleación completa, básicamente si tú haces esos cortes pequeños, lo que puede llegar a pasar es que te vas a perder y vas a hacer un plano, vas a hacer otro plano, vas a hacer otro plano. Y eso es algo que pasa muy común y de repente no entienden por qué terminan haciendo cuatro o cinco planos en el piso o en un lateral, pero realmente es porque como te va dando plano por ahí, tú dices, ah, pues por aquí me voy, por aquí me sigo, me sentí confiado por ese plano. Y sí, pero se te está olvidando lo que tienes lateral a eso. Entonces, sí es muy importante por eso avanzar de manera simétrica y ir con cuidado. Uno de los puntos más importantes para definir los que se van iniciando en el JOLEP es por dónde no ir, ¿no? O sea, realmente si hay un espacio en el cual no estoy muy convencido, veo que hay grasa, la cápsula está muy delgada, la verdad es que lo más conveniente por ahí es ir un milímetro más hacia arriba y entonces empezar a hacer una nueva línea. Y esa nueva línea nos va a permitir ir por un plano más seguro, ¿no? Cuando existan las perforaciones, nunca tratarlas de abordar de manera frontal, porque entonces eso va a hacer que se haga más grande. Entonces, básicamente, este es el paso el que sigue, que vamos a ver en pantalla, en el que dejamos que los fellows inicien, que es prácticamente cuando ya solamente la próstata está agarrada sobre lo que vendría siendo la parte izquierda. Entonces, esta parte vamos a estarla buscando junto con nuestro plano del techo
y vamos a ir haciendo una sola línea. Entonces, esto nos resulta más didáctico debido a que antes, hasta cuando hacíamos la vuelta 360, cuando presentábamos un video en vivo y que íbamos demasiado rápido, inclusive era difícil de entender y de transmitir esa percepción del corte que fuera en un 360. Entonces, ya nada más nos va a quedar prácticamente agarrada esta parte de la izquierda. Y entonces vamos a ir subiendo hasta que lleguemos a las fibras del cuello. Es muy importante el hecho de tener liberada la próstata casi en su totalidad para poder hacer la apertura del cuello, debido a que una vez que ya realizas la apertura del cuello, muchas veces ya lo ves, por ejemplo, si estuviste trabajando el otro lado y también ya habíamos hecho por ahí, habíamos identificado algunas fibras y en ocasiones por tu tranquilidad ya la quieres abrir y dices, listo, ¿no? Ya hice gran parte del procedimiento. Sin embargo, te va a costar mucho trabajo porque de un lado sí la tienes disecada, pero del otro todavía no, que vendría siendo este lado que estamos haciendo actualmente. Y entonces es lo mismo, es ir uniendo las líneas cuando ya tienes más experiencia, puedes ir haciendo la línea de ida y de regreso. Sin embargo, si se fijaron ahorita, solamente la hice de ida. ¿Para qué? Para que el regreso no está tan seguro si tenía que hacerlo exactamente por ahí. Entonces voy a avanzar un poco mi piso, que es la parte que me hacía falta para unirlo con la parte de allá. Pero si se fijan, trato de ir lo más simétrico que se pueda. Entonces, eso nos va a ayudar a que tu enucleación prácticamente sea muy ordenada y te pueda ser muy fácil. Entonces, una de las diferencias que hemos visto a lo largo del video, si se fijan, la verdad es que este paciente con este láser particularmente ha sido un caso que sí se observa que es una hemostasia diferente. Creo que el efecto Moses tiene su curva de aprendizaje en el sentido de que el espacio, nosotros lo platicábamos, Alex y yo, ahí en el posquirúrgico del paciente, que realmente es láser de 100 sin efecto Moses, es como si fueras pintando con un lápiz o con una pluma. Y cuando estás haciendo el efecto mousse es como si fuera con un plumón. ¿Eso qué quiere decir? Que es un poco más ancho y hasta se ve que blanquea más esa área de los tejidos. Este pilar que estamos viendo aquí que se está cortando es una de las partes que es muy importante el hecho de no empujar, porque esos pilares todo el tiempo están, pero en ocasiones no nos deja acceder y nos estamos peleando con ellos y queremos hacer movimientos mecánicos muy bruscos. Y en esta parte es una parte donde es muy fácil hacer una perforación y ese tipo de perforaciones sí nos pueden dar problemas de que el paciente tenga alguna infiltración de agua. Entonces, vamos a seguir haciendo estos pilares que tenemos que estar conscientes que todo el tiempo los vamos a encontrar. Entonces, aquí ya es mucho más fácil hacer este lado, porque si ustedes se fijan, ya nada más vamos a ir hacia la parte, hacia la parte izquierda y la parte del techo. Entonces, aquí estamos trabajando sobre el piso, pero si se fijan, vean qué larga hice esa línea. ¿Y es para qué? Porque yo pensaba que como esta próstata era muy pequeña, yo ya había llegado a la vejiga. Entonces, pero todavía me faltaba. ¿Y cómo me ayudo para saber que realmente todavía me faltan unos centímetros para adelante? Pues realmente con los cortes que voy haciendo hacia el lateral. Entonces, esto lo hicimos también de esta manera, porque como es una tecnología nueva, el tejido se blanquea más y necesitamos identificar cómo trabaja adecuadamente este láser, ¿no? Aquí estamos viendo la hemostasia, estamos revisando la hemostasia que estamos teniendo con el equipo. Entonces ya vemos cómo se disecó básicamente en la parte del techo. Vamos a hacernos ahí un espacio para que nos libere más, sobre todo la parte izquierda, que es la que nos ha hecho falta terminar de trabajar, pero siempre es con calma y seguir avanzando, 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 porque ahí nosotros ya pudiéramos haber ido para abrir las fibras de la vejiga, pero sabemos que todavía nuestra próstata está adherida de esa parte izquierda, entonces
La verdad es que no tenemos perforaciones, no hay un sangrado, vamos muy bien con el tema del tiempo. Entonces, sí es importante el tema de tener una buena disección antes de tomar la decisión de abrir todo el cuello. Entonces, que creo que es una de las partes en este láser donde sí vamos a notar esa diferencia, ¿no? Con el tema del cuello. También uno de los puntos que comentábamos que nos transmitía el doctor allá cuando estuve con él es que haciendo el piso, la próstata ya está totalmente libre y se ha caído. Entonces, cuando tú vayas a hacer esta parte de arriba, de lo de las fibras de la vejiga, ya básicamente no te vas a ir hacia arriba, hacia el detrusor, porque ya la próstata ya está totalmente liberada, ¿no? En ocasiones, sobre todo en estas próstatas pequeñas, que nos pasaba que de repente avanzabas, 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 avanzabas y resultaba que ibas en el detrusor. Entonces, es una de las cuestiones que de repente y de los trucos que hay que aprender para perderle el miedo a lo que es la enucleación de próstata en bloque, ¿no? Que muchos se sienten muy seguros con la enucleación bilobular porque dicen que siempre existe una referencia. Sin embargo, creo que esta técnica te permite gastar menos aguas, tener un mejor control en el tema del flujo. Y aquí vamos a ver, aquí sí vamos a notar la diferencia con el láser de 100. Esta parte de aquí, ahí vemos las fibras como se hacen totalmente verticales y es donde ya podemos observar que realmente ya estamos para ver la vejiga. Hacemos un último check para ver el tema de lo que vendría siendo la hemostasia. Este es uno de los puntos que nos permite la técnica en bloque, que realmente el espacio que nos da ahí de la irrigación nos hace que no se consuma esa agua porque no está abierta la vejiga, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso antes de abrir la vejiga para hacer una buena hemostasia porque ya después es un poco más complejo. Vamos a proceder a abrir las fibras. Vean qué bonito se ve aquí cómo se empieza a hacer esa apertura de las fibras. Y aquí es donde les digo que sí se nota cómo ese efecto es diferente en el tema de lo de la hemostasia. Entonces, también te ayuda a hacer una enucleación mucho más rápido y eso te va a permitir que puedas hacer más casos, ¿no? O sea, cuando tienes programados varios casos, el tema de la velocidad, la verdad es que sí es bastante importante. El tema de la hemostasia, tu paciente sale de quirófano y pues prácticamente sale con una orina muy clarita, que tiene sus excepciones, ¿no? O sea, puedes hacer una enucleación muy buena y de repente hay esos pacientes o esas próstatas retadoras que siempre tienen un sangrado activo. Digo, afortunadamente este caso se prestó para que fuera un caso muy bonito y poderlo subir aquí a YouTube, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, miren cómo no están esos vasos que regularmente quedan ahí sangrando. Nosotros no hacemos una luxación de lo que vendría siendo el adenoma. Entonces, aquí más bien lo que vamos a estar es avanzando. Aquí nos había quedado un pedacito de adenoma del lado izquierdo. Lo pueden corregir en este momento si ya saben que les quedó o en el momento en el que hayan terminado la enucleación. La verdad es que en un principio lo recomendable es que realmente si ya lo brincaste, ve por la línea de adelante y luego lo corriges. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes terminar haciendo dos o tres planos y eso es lo que te genera que hagas muchos planos. Entonces vamos a terminar de hacer una disección lateral que nos permita realmente saber que ya tenemos bien liberado nuestro adenoma. Antes de hacer, lo que vamos a hacer es la liberación temprana de la mucosa vesical, que es esta es una herramienta que vamos a ver ahorita más adelante que nos permite, sobre todo cuando nos vamos iniciando en esta técnica, de repente es esas próstatas esa mucosa vesical que se va, se va, se va, se va y cuando menos acuerdas ya estás sobre los meatos. Y como les repito, es solamente una herramienta em, que nos permite hacer la nucleación más fácil y sobre todo también el tema de preservar los meatos, porque realmente no tenemos que normalizar el tema de lesionar los meatos. Como recientemente por ahí había alguien que le aplaudían por estar por arriba de la estadística, entonces creo que no.
no es no es la manera de hacer las cosas. Digo, se tiene que aplaudir el tema de publicar las complicaciones. Sin embargo, cuando estás por arriba de lo que está publicado, creo que sí vale la pena que reconsideres el tema de lo que estás haciendo para que no estés causando tantas lesiones de meato, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos bien identificado aquí el tema de que ya estamos haciendo, si se fijan, los laterales tenemos ya nuestras disecciones laterales ya bien identificadas. Vamos a hacer este, este corte a nivel de la mucosa vesical. Aquí, por ejemplo, si no te deja acceder, es muy importante que no te estés peleando con la próstata. Busca otro lugar por el donde entrar, pero nunca estaré haciendo un movimiento mecánico muy importante. Aquí un punto para saber el tema de la técnica que nosotros le decimos la voladora es, si tú avanzas mucho ese pilar que estábamos ahí viendo, se te va a hacer muy difícil el tema de hacer el corte. El corte es solamente de la mucosa. Si lo puedes profundizar un poco, te va a ayudar bastante. En este paciente particularmente lo decidimos hacer porque los lóbulos medios luego nos dan mucha guerra y a pesar de que los meatos están lejos, tú puedes llegar a desdoblar tanto que los podemos lesionar sin ningún problema. Entonces aquí medimos de dónde a dónde tenemos que ir y solamente vamos a ir haciendo un corte de la mucosa. Como les digo, si lo puedes profundizar, eso está bastante bien, pero nosotros lo describimos como cuando los bomberos están delimitando un incendio, ¿no? O sea, agarran una parte donde pueden poner tierra o las sustancias que ellos utilicen para delimitar ahí los incendios y dices, ¿sabes qué? De aquí no vas a pasar. Entonces pasa exactamente lo mismo con la mucosa, porque esta mucosa realmente no la puedes llegar a cortar de la parte de abajo. Entonces es una manera solamente de que no se vaya a estar desdoblando hacia el interior de la vejiga. Se puede hacer, en esta ocasión lo hicimos por arriba de la próstata. Sin embargo, puedes meterte entre los lóbulos y vas a tener un mejor control. Entonces, ahora sí lo que vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo la unión de las líneas. Prácticamente aquí ya son los cortes totalmente horizontales y vamos a encontrarnos con el corte que hicimos en la parte de adelante y eso nos va a permitir que básicamente ya la mucosa no se vaya hacia el interior de la vejiga. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí estaba en el piso esta partecita, este tabique que estaba sosteniendo la próstata, es bien importante irlos delimitando porque si nosotros le seguíamos avanzando, parecía que nos iba a dejar hacer la liberación. Sin embargo, como lo podemos apreciar, de una vez lo cortamos, ¿sí? Ahí señalamos cómo nos había quedado ese tabique. Y entonces, ya una vez que lo cortas, es bien importante que ahí vas como escalonando, como subiendo como un milímetro para no trigonizar al paciente. Entonces, sobre todo en estos pacientes que tienen el lóbulo medio, porque si tú te quieres ir por el mismo plano, entonces tienes que irlo como escalonando. Entonces, básicamente, aquí lo que podemos observar es cómo la mucosa que encontramos en la parte de adelante ya está cortada. Entonces, realmente nuestro adenoma nunca lo metimos o lo metimos a la vejiga, ¿no? Vamos a terminar de hacer el corte. Digo, esta es una de las partes más satisfactorias. ¿Cómo mandar el óvulo a la vejiga? Sobre todo cuando son muy grandes. Ahí le das como si fuera un coscorrón para la parte de arriba y vean cómo se rota la próstata. Entonces, y vamos a posteriormente a darle ya nuestro empujón final y vean qué bonita quedó esta fosa ya sin la próstata. Este era el tabique que se veía de manera inicial en lo que vendría siendo nuestra disección y vamos a ver cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer este corte en esta parte de ahí. Y si no la cortaras, la verdad es que se va a necrosar y se va a caer, pero bueno, los primeros días le puede dar un poco de molestia al paciente. Nosotros retiramos el catéter a las 24 horas. Lo que sí sugiero es que esta parte no se haga con el bipolar, porque muchas veces nos sentimos más seguros con el bipolar, pero la verdad es que
el láser es suficiente y podemos ver la fosa realmente quedó muy bien. El esfínter, aquí vemos el esfínter totalmente íntegro, entonces no hubo perforaciones, la hemostasia está perfecta aquí está bien como señalamos el esfínter. ¿Sí? Entonces, el esfínter termina donde termina esta parte del verón montano. Eso es bien importante de saberlo. Entonces, vemos cómo está este lóculo perfectamente, sin sangrado. Y una de las cosas que necesitamos saber es, no podemos iniciar la morcelación si tenemos un sangrado que no nos permita tener la mejor visión que podamos. Bueno, muchas gracias y esperamos que este video les haya sido de su agrado y que les haya ayudado con algunos tips para sus próximas enucleaciones. Saludos desde Guadalajara.